si nos das la indicación. ¿Empiezas a grabar o todavía no? Sí. Adelante, ya ahí está. ¿Ya? Listo. Un segundo, Muy un bien. segundo, un segundo. Listo. Ah, Adelante. ¿ya es posible? Bueno, bien. Bueno, pues entonces comencemos. Bien, pues damos la cordial bienvenida a todos los presentes en este seminario permanente de investigación sobre economía y ciencias sociales que conjuntamente realizan la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de su campus de Cuautla. Este seminario tiene ya un recorrido, hace rato comentaba Salia, alrededor de un año, en el cual mes con mes se han estado llevando a cabo una serie de eventos en los cuales pues siempre tenemos la participación de personas expertas en algunos temas de todo tipo. Recordemos que es un seminario que se enfoca mucho a tratar la cuestión de las metodologías de las ciencias sociales, pero también se ha dado cabida a algunos temas más específicos. En este momento, bueno, pues me da gusto saludar al doctor Alejandro García Garnica, quien representa pues, la parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien es gestor de este evento junto con la doctora Rosa Salia, quien ya también hizo hace rato algunos breves comentarios. Nos da gusto ver a personas que ya están siguiendo este seminario de manera permanente, como es el caso de la Facultad de Economía de la UAMX. Y bueno, hoy vemos, por ejemplo, el doctor Jorge de Oaxaca, quien también nos comenta que un poquito de rebote le llegó la invitación, pero yo esperaría que ya a partir de esta oportunidad, pues se mantenga este conversatorio también dentro de sus posibilidades de comunicación, ¿no?, virtual que realizamos mes con mes. Bien, entrando más ya en lo que es materia de este conversatorio, pues de verdad me siento muy honrado, ¿no?, en presentar a pues mi amigo, porque debo decirlo en este momento, a Jesús Mora Contreras, quien va a platicar sobre la inteligencia artificial y la investigación de ciencias sociales. Él le agrega este subtítulo de las ventajas, riesgos y constreñimientos. En este caso, bueno, yo quisiera presentarlo también brevemente en relación a pues, su trayectoria, sobre todo de tipo académica y de investigación. Entonces, si me lo permite, comienzo con esta situación. En términos generales, él se presenta con un sentido de ser una persona experta en el trabajo y la investigación sobre los contratos de exploración, la producción de petróleo, gas natural, economía, política internacional, y ha estado actuando como asesor profesional privado de manera reciente. Él es venezolano por nacimiento. Sin embargo, en este momento él radica en la República de Panamá desde el año 2016. En su formación, pues él es abogado de origen por la Universidad de los Andes en Venezuela, pero también, bueno, pues tiene el certificado de los estudios de economía y ambientes jurídicos de energía en la Universidad Pierre Mendes en Grenoble, Francia. Hace un diplomado en análisis jurídico y política de las relaciones económicas internacionales en Dijon, Francia. También realiza un diplomado en economía ecológica en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales Flaxo, Guatemala. Y aquí hago un breve paréntesis porque precisamente en ese diplomado en Guatemala nos conocimos y tuvimos la oportunidad de estar matriculados, ser aceptados dentro de un proceso, nos comentaron, de selección de toda América Latina, y él y yo fuimos seleccionados para participar en este diplomado, y ahí tuvimos la oportunidad de convertirnos en grandes amigos, lo cual incluso confluyó en alguna ocasión con una invitación que le hicimos a Jesús para que estuviera en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto fue ya en 2008, si no mal recuerdo, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Bien, eh, también quiero agregar su experiencia académica. Él pues se dedicó a ser docente, investigador de forma exclusiva en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esto fue en Mérida, Venezuela. Actualmente pues ya es profesor jubilado de esta universidad. Eh, pero bueno, también participó como miembro del Programa Nacional de Promoción del Investigador, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela, en el nivel 3 e incluso el 4. Ha sido profesor invitado de un gran número de instituciones. Entre ellas estuvo participando en la coordinación de planificación estratégica de PDVSA en Caracas. Participa en el Instituto Económico y Político de Energía en Grenoble, Francia. Fue invitado en la Universidad de Gijón, Francia, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en esto con sede en Austria. Fue invitado del Instituto de Energía, de Estudios de la Energía en Oxford. Me comentaba que incluso hace un año estuvo participando en Oxford, hace poco. En México también ha sido invitado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, en la Universidad de Guadalajara, en la OMX, como ya les había comentado, y en otros lugares del mundo. Ha tenido diferentes publicaciones, un libro que incluso él me envió también vía correo, y yo agradezco mucho este libro, una lectura muy amena y bastante profunda sobre los contratos de exploración y producción de petróleo, origen y evolución. También ha generado capítulos del libro, 28 artículos sobre los temas de la energía, el petróleo, etcétera. Maneja algún nivel entre el medio alto de la lengua francesa, el inglés, el italiano, el portugués. Creo que se nos desconectó Rafa. Rafa, ¿andas por ahí? Sí, Rafa, creo que se desconectó. Bueno, una falla, técnica, pero doctor, si gusta, ya iniciamos. Sí, ya se desconectó. Si gusta compartir su presentación, doctor. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Se ve? Sí, adelante, por favor. Minimizar, ponerme yo solo, no porque yo me quiera ver ni sea muy particularmente bonito, sino para concentrarme en lo que voy a hacer. Por favor. Doctora Salia, me había quedado con Rafa. Cualquiera que levante la mano A ver, voy. o haga una Sí, señal dígame, doctor. Sí, dígame. haga una señal de que quiere intervenir. Por favor, Sí, hágamelo claro. saber. Sí, Ahorita bueno, que no está. sí, doctor, sí se le reinició su computadora, Rafa, pero enseguida está con nosotros. Y al público Bien. asistente, durante la conversación, vamos a colocar la lista de asistencia en el chat. También es importante que se registren, ya que cada 3 eventos estamos otorgando constancia de asistencia. Entonces, doctor, ya se dejó de compartir. Sí, porque lo que entró fue lo que yo le envié, lo que ustedes me enviaron, y entonces estoy buscando Ok, la presentación. ok, ajá, sí, doctor. Un tantito Claro, sí, más técnico, sí, adelante. última hora. Aquí sí debe ser. Bueno, entonces, ya Listo. sabemos, estoy muy agradecido con la doctora Salia, con el doctor Rafael,
Me puse en un momentito que está tocando mi esposa a la puerta. Yo puse inadvertidamente una tranca y ella no puede abrir. Perdón. Claro, doctor, gracias. Se formó parte de este conversatorio. Entonces, estoy muy agradecido, les decía la doctora Salia, a don Rafael, colega y amigo, muchos años, y vamos a comenzar. Pues. Eh, bien, ah, voy a agradecerle a otras personas, un conjunto de personas que me han reinyectado la inquietud por el saber, en el convulso mundo en que vivimos, perdido para mí después de haberme encasillado casi medio siglo en los límites estrechos de la economía política y los hidrocarburos, me catapultaron económicamente, académicamente para visitar un montón de países y universidades. Pues, este es un buen momento para agradecerle a todos y cada uno que invitaron e hicieron posible mi visita a esos países, incluyendo la Universidad de Orán en Argelia. Para mí una sorprendente. Agradezco igualmente a los colegas profesores y doctores Heber Sira, de la Universidad de los Andes, que hoy día investigador en el Tecnológico Nacional de Monterrey, perdón, de México, en México, y el Ángel Sobrino de la Universidad, fallecido hace un año y tanto de la Universidad Complutense de Madrid, España. El grupo multinacional estamos felices, supongo que nos reunimos todos los sábados, de profesionales competentes, de tutores todos, los comentarios y sugerencias hechas por motivo de la primera versión de esta presentación y en particular a la doctora Aremara Ramia de Puerto Rico, es una súper especialista en ciencia de la comunicación e información. Bien, desde luego a la doctora Salia y Rafael Juárez. Resumen. Y en el método científico estándar, lo he seguido sin añadir nada en mi propia cosecha. Después del final emitiré unas pocas consideraciones personales. Inteligencia artificial generativa, IAG, su abreviación en español, su desarrollo exponencial reciente, llamado chatbots, y la investigación cualitativa en ciencias sociales, pude haber añadido la cuantitativa y las imágenes, me he limitado a la primera. Presentan ventajas innegables, también riesgos y constreñimientos para el docente, los investigadores y el sistema educativo, particularmente en el ahora recientemente llamado el Sur Global y América Latina. Para todo el mundo, pero en particular para acá, África, algunos países del sudeste asiático. Por ejemplo, y el proyecto de investigación cualitativa en ciencias sociales, resumen, lo dice en síntesis, explorando las experiencias y percepciones de la discriminación laboral en un entorno multicultural, un estudio cualitativo en el sector empresarial, el título, pues. Resumen del artículo sería, o del estudio, sería la discriminación laboral. Es un tema de gran importancia en las ciencias sociales, especialmente en el contexto de entornos empresariales multiculturales. Esta propuesta de investigación tiene como objetivo explorar experiencias y percepciones de la discriminación laboral entre empleados de diferentes culturas en el sector empresarial. Utilizando un enfoque cualitativo, se buscará comprender los factores subyacentes que contribuyen a la discriminación, formas en que se manifiesta y el impacto que tiene en la vida laboral y personal de los individuos afectados. Espera que esta investigación aporte conocimientos significativos al campo de las ciencias sociales, proporcionar una comprensión más profunda de las experiencias y percepciones de la discriminación laboral en entornos multiculturales. Hallazgos de este estudio podrían ser utilizados para informar y desarrollar políticas y prácticas laborales más inclusivas, así como para diseñar programas de capacitación destinados a sensibilizar a los empleados sobre la diversidad cultural y la discriminación laboral. Se entiende que es un proyecto de investigación.
normal. Referencias están aquí consultadas. Bain, Dexter, Elsevier, Leather, Moss, etcétera, y todas muy recientes, ¿no? Como se podrán dar cuenta. 2019, 2009, 2019, 2021, 2018, 2020. Exacto. Cumple formalmente con uno de los métodos estandarizados que usamos para hacer investigación cualitativa en ciencias sociales. Título, resumen, metodología, resultados esperados, incluyendo referencias entre 366 palabras. Un esfuerzo muy importante, como todos lo sabemos. ¿Hay alguna objeción, refutación o impugnación o alguna duda razonable? Por favor, si tienen, este es un buen momento de decirlo. Comenzar el conversatorio. ¿Lo visto o no? Muy bien. Déjenme decirles que una cosa textual de mi pregunta. GPT en inglés, GPT en español, inteligencia artificial generativa, por si en español, y por de una GPT, el 30 de noviembre de 2021 de OpenAI, de 2015, una empresa del 2015, los componentes de las conversaciones virtuales en multitud de idiomas, o particularmente este chat GPT, los otros que he consultado, dos o tres más, no tienen multiplicidad de idiomas. Por ejemplo, el de Google es inglés y unos tres o cuatro más. Este chat GPT prácticamente en cualquier idioma. Una gigantesca memoria, sistemas ópticos. Doctor, se le fue. Infinitesimalmente pequeña. Perdón, doctor, ¿No? se le fue la imagen, veíamos la imagen congelada y no escuchábamos su voz, doctor. Si puede, si nos hace favor de repetir lo último, por favor. Gracias. Gracias. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ya muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Hasta aquí? No, después, la siguiente diapositiva. Ahí, ajá, ahí fue. Entonces, los componentes de las conversaciones virtuales en multitud de idiomas, como el ChatGPT, yo consulté a otros, como el de Google y otros, y tienen unos pocos idiomas. En cambio, este tiene una enorme cantidad. No sé si lo tendrá todos, porque son muchísimos, pero una enorme cantidad de idiomas. Por lo tanto, es una tremenda ventaja. Son una gigantesca memoria y sistemas operativos entrenados para relacionar y combinar una muestra de texto extraída de Internet en supercomputadoras y en nanosegundos. Decía que el nanosegundo es una cantidad para nuestra comprensión de científicos en ciencias sociales prácticamente incomprensible, pequeñísima, 10 a la menos 9, una casi muy pequeña. Por cierto, esto me permite recordar de un texto que leí hace años de un prominente investigador francés de cómo, a medida que había pasado el tiempo, se fueron cambiando los relojes y las medidas de los relojes, desde la clepsidra, que era con el agua, el reloj de arena, hasta en el momento en que publicó que ya era 10 a la menos 6 millones. Hoy día estamos hablando de 10 a la menos 9. O sea, una cosa absolutamente impresionante. En menos de lo que uno pestañea, han pasado unos cuantos nanosegundos. Continúo. Tras una primera producción, incluye un proceso de supervisión para afinar los resultados, dependiendo de la formación y de la calidad de preguntas del preguntador. Por supuesto, es muy importante para esto que las preguntas sean de calidad. Usted, si se formula, la persona que usa este chat, GPT o GPT en español, este asistente virtual o conversación virtual en español, pues mientras mejor sea la pregunta, mejor, porque
¿Qué entiendo por mejor? Que las palabras que se usen en español sean las palabras adecuadas y no metáforas, porque probablemente en las metáforas va a distorsionar la respuesta. Sean las adecuadas en la menor cantidad de palabras posibles, por tanto el esfuerzo de síntesis es importantísimo para obtener una respuesta de calidad igualmente. Lo que sorprende es que el algoritmo no comprende nada de lo que está haciendo. Lo mismo que sucede con los programas de traducción automática. No dice lo que usted cree que dice, sino lo que cree el algoritmo. Se limita a establecer aquellos enlaces que tienen mayor probabilidad de ser correctos. No siempre son correctos y no siempre están perfectamente desarrollados. Depende definitivamente, insisto, en la calidad de las preguntas. La inteligencia artificial y la investigación cualitativa en ciencias sociales. Ventajas, riesgos y constreñimientos. ¿Cuál es el propósito de este conversatorio? Dar a conocer a ustedes el resumen de la inteligencia artificial, o presentarles la inteligencia artificial si no la conocían, o lo ignoro, y si la conocían, pues resumen. Sí. Y particularmente esta inteligencia artificial generativa, que es la que ha dado pie, que es el mayor avance a la inteligencia artificial. El último avance es esta inteligencia artificial generativa, que ha dado pie o base para crear los chats virtuales. Los asistentes virtuales, entonces, para la investigación cualitativa, fórmulas, cálculos y resultados cualitativos, ¿verdad? Y el uso de tablas y gráficas o gráficos en economía cuantitativa será otro propósito. También, y no menos importante, suscitar el debate entre nosotros a este evento. Al fin y al cabo, se trata de un conversatorio a medio camino entre lo formal e informal, académicamente hablando, o universitariamente hablando, para quitarle la palabra académica, ya yo dejé de serlo. El desarrollo acelerado en tiempos recientes de la inteligencia artificial generativa, de los asistentes virtuales, como los chatbots, que es un acrónimo de robots, Chat GPT, Code GPT, Designer GPT y BART, que es el de Google, plantean ventajas innegables para la investigación cualitativa y, como ya acabo de decir, cualitativa y de imágenes. Por eso le comentaba hace un rato atrás al doctor Azaria, en ciencias sociales, pero también conlleva riesgos y, en definitiva, impone constreñimientos a lo que los académicos, ahí sí, ustedes están obligados a encontrarle soluciones o salidas que cambiarán por completo el rol del docente, del investigador y del sistema educativo en su conjunto, globalmente, pero sobre todo en el sur global y particularmente en América Latina. Después diré por qué. ¿Qué ventajas nos ofrece la investigación artificial y particularmente investigación artificial generativa para la investigación cualitativa? Que los asistentes virtuales permiten obtener un número indeterminado de aspectos relacionables instantáneamente con la investigación cualitativa e incluso organizarte las referencias de textos que han encontrado en nanosegundos en Internet. Al final, si les parece, podemos hacer una capacitación que llaman ahora en el punto no universitario, no extrauniversitario, de cómo esto se usa, pero creo que en algún momento lo explico. Que los asistentes virtuales te pueden ya transformar esos textos en audios, casi que con cualquier voz, porque particularmente ChatGPT tiene una enorme cantidad de voces características de los acentos de diferentes países. Por ejemplo, tienen voces de mexicanos, tienen voces de estadounidenses, de Texas, de Nueva York, de California, etcétera, etcétera, de argentinos, chilenos, etcétera, franceses de Francia, franceses de Quebec, franceses de Suiza, etcétera, etcétera. Que la inteligencia artificial ha introducido cambios en el mundo del trabajo y de la educación que exigen el surgimiento de un nombre nuevo. Yo puse al fin porque yo fue una palabra que escuché muchísimo en los años 70, cuando estudiaba en Francia, donde me quedé 6 años, y posteriormente
sobre todo acá en América Latina, de parte del mundo izquierdista, que no había cambiado nada, que quedó anclado antes de la Revolución Rusa, particularmente en algunos países míos, en la gente que gobierna, en Nicaragua y en Cuba, obviamente, no ha cambiado nada, está por salir el hombre nuevo. Pero ahora sí, por fin, va a salir, pero con unas características y unos propósitos totalmente distintos y unas amenazas impensables hasta ahora. Tim Boucher ha escrito 97 libros de entre 2.000 y 5.000 palabras con el chat GPT en 9 meses y los ha completado con entre 40 y 150 imágenes o ilustraciones creadas con Midjourney, otra inteligencia artificial. A esta me refería en particular, doctora Azalea, es una de las más utilizadas por la gente que utiliza esto hoy día, los jóvenes, los diseñadores gráficos, etcétera, los que hacen propaganda. Este Tim Boucher comenzó a utilizar el chatbot, el robot de conversación virtual de la empresa OpenAI en agosto de 2002, antes de que se popularizara su uso, y decidió usarlo como asistente para escribir libros. Por tanto, este es un hacker de primera. ¿Cómo ha ocurrido eso? En 4 pasos. El primero, me suscribo al asistente virtual. Abro el asistente virtual, por ejemplo, el chat GPT, habría que poner OpenAI, o AI en español, pero en inglés, y ChatGPT. Le va a abrir y le va a pedir sus datos personales. Si usted quiere utilizarlo, tiene que poner un correo electrónico por lo menos y cómo se llama, si es mayor de 18 años, si mal no recuerdo. En segundo lugar, le hago una pregunta de calidad usando sus límites, que se llaman en inglés los prompts. En tercer lugar, con los programas complementarios, los plugins, busca en el Internet de hace un rato atrás de ayer. Cuarto, me arroja un texto con N, un número indeterminado de palabras que yo también le puedo acotar y con referencias absolutamente organizadas. Les digo esto porque yo lo acoté cuando hice el experimento que les presenté al comienzo, lo acoté a 400 palabras yo le quité algunas palabras y terminé en 366. Todo el resumen completo. Lo que han hecho esto para enviar resúmenes o abstracts en español o en inglés, como sea, saben que el número de palabras es muy limitado. Bueno, aquí el número de palabras es mayor, pero con el abstract o el resumen, más un resumen del proyecto, más la referencia. Todo eso, 366 palabras, si mal no me acuerdo. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, la proliferación de su uso desde la escuela, incluso la primaria, hasta universitaria, Disculpa, maestría. te habla Aymara. ¿Me siguen escuchando? Perdón, Aymara, cierra buenas tardes, cierra tu audio, por favor. Aymara es una colega, doctora de la universidad, doctora de Puerto Rico. Bienvenida. Proliferación de su uso de la escuela, incluso la primaria, hasta la universitaria, incluyendo, por supuesto, los títulos académicos de maestría y doctorado, ni se diga de diplomado, etcétera, o informes. Obviamente la que tiene acceso a Internet en el mundo latinoamericano, ¿no? Como sabemos todos, no todos, relativamente, contrariamente a lo que uno puede pensar desde la universidad. Son pocos, el poco número o poco porcentaje los que tenemos acceso a Internet. Incluso en un país como Panamá, que tiene un Internet bastante difundido, no llega al 100%. Hay comunidades indígenas, gente pobre que tienen teléfonos artificiales, pero sin embargo no usan Internet porque tienen que pagar la suscripción o conectarse al Wi-Fi pagando. No todos lo pueden hacer. En otros países, pues la cosa es más severa. El crecimiento exponencial de publicaciones, sin duda alguna. Hay un caso, recuerdo haber visto el caso de un profesor, si mal no recuerdo, de la Universidad de Navarra, que en un par de años publicó algo así como
como 1.200 o participó en 1.200 publicaciones. Los que hemos estado trabajando en esto, sabemos que eso es absolutamente imposible. Entonces, bueno, la Universidad de Navarra lo suspendió, pero a él como que no le importa, porque ya está contratado, que asumo que no le importa porque está contratado por una universidad, la Universidad Rey Abdul no recuerdo cuál, la principal de Arabia Saudita, que van a estar pagándole un montón de dinero, de riads, equivalentes, transformados en dólares, bajo unas condiciones absolutamente excepcionales, porque el tipo este profesor es un buen investigador de reconocimiento internacional en las, ¿cómo se llama? En los listados que se tienen de esto internacionalmente. Pero una cosa es eso y otra cosa es imposible. Una persona hace 5 o 6 años publicar 1.200 artículos arbitrados, para revistas arbitradas, publicados. Muy bien, va a proliferar sin duda alguna los fraudes, los plagios, las noticias falsas, las llamadas fake news, estafas, etcétera. Todo de contenido. Debería haber una probable disminución de la creación de ideas y métodos, porque cualquiera se va a preguntar, obviamente, y con razonable razón, ¿y para qué voy a crear en nuestro medio, sobre todo? No en el primer mundo, obviamente, eso continuará. Constreñimientos, bueno, detección de los contenidos generados por inteligencia artificial por parte de los docentes. Yo les anoto uno, que es el copyleaks.com, pero hay muchos otros más que a través de los cuales se puede detectar si lo que le están presentando es una copia fiel y exacta, valga decir un plagio o no. El docente ya no puede, obviamente, seguir siendo el mismo de antes. Ahora debe cambiar su rol, orientador o guía, u otro sin abandonar, obviamente, porque para nosotros, por lo menos los que fuimos académicos, tratamos de ser lo más honestos posible, intentamos ser lo más honestos posible, tratar de infundir en los estudiantes de cualquier nivel que teníamos, en mi caso, pregrado y maestrías en la Universidad de los Andes, y fuera, cuando me invitaban a seminarios, y puede ser de crear un profesional, un individuo con un pensamiento crítico. Eso era muy importante para mí y asumo que sigue siendo muy importante para muchos de nosotros. Soluciones o salidas. Bueno, la extrema ha sido la prohibición del uso de ChatGPT, de OpenAI, en Italia, por ejemplo. Varias universidades en los Estados Unidos. Y la profesora doctora Susan Zuboff, de la Universidad de Harvard, publicó un texto famoso en el 2019, alcanzó fama mundial en la gente interesada, lo tituló el capitalismo vigilante, algo así, ¿no? Yo lo leí muy rápidamente, me interesó muchísimo y ella en una entrevista planteó que hay que prohibir eso tajantemente. Y no es cualquiera, ¿no es cierto? Tienes un prestigio ganado por su trayectoria en la universidad. Por supuesto, no hay que invocar siempre el principio de autoridad, porque es una profesora de esta universidad o de otra, no puede equivocarse. Como conocemos bastantes de muchos de estos expertos muy reconocidos que han hecho fraudes con otros países, estafado a otros países, que prometen, bueno, este es un país que ya ha alcanzado tal nivel de crecimiento económico y de pronto se viene para abajo. Recuerdo el caso de uno de los países, una isla europea. Muy bien. Uno se podría establecer como solución un código de conducta como los de las firmas multinacionales. Recuerdo cuando el año que estuve allá en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, una de las primeras cosas que me dieron fue un libraco de unas 500 o 600 páginas y era básicamente para evitar el harassment, el abuso, el acoso sexual, de todas las infinitas cantidades de cosas que se consideraban en el medio universitario acoso sexual.
tanto de hombres para mujeres, como de mujeres para hombres, como de hombres y mujeres para estos transgéneros, etcétera, o que se reconocen de otro, de, qué sé yo, combinaciones. Yo no los leí todos, por supuesto, pero, digamos, yo soy un tipo respetuoso y no, nunca, ni tampoco en mi vida en Venezuela o en otra parte transgredí esos códigos morales, que los tengo bien claros. Muy bien, unas regulaciones legislativas del uso de la inteligencia artificial. Europa y Estados Unidos están tratando de están obligando, perdón, a que se diga explícitamente si una empresa, sí, sobre todo las empresas, si están utilizando inteligencia artificial o no. Esto podría también, evidentemente, aplicarse en el mundo universitario, pero, bueno, ya sabemos nosotros cómo son nuestras universidades públicas, ¿no? En general, sigue predominando aquello que de los españoles del siglo XIII se dice, pero no se acata. Pero China y otros países no, evidentemente no van a aceptar, ¿no? Entre otros países, estoy pensando, por ejemplo, Venezuela, que ya utiliza esto a través de Cuba, Rusia, China, Irán, no, eso no van a aceptar eso. Al contrario, se sentirán en el Olimpo. ¿Y qué planteará el sur global? ¿Qué planteará América Latina? ¿Qué plantearemos en América Latina? No lo sé hasta ahora. Sin embargo, hay algunos atisbos de respuestas. Por ejemplo, de avances. La UNESCO tiene en su página web, tiene la inteligencia artificial en el aula, herramientas para la alfabetización mediática. Esto ya es pasado, ¿no? Pero está allí. Inteligencia artificial, la UNESCO pide a los gobiernos que apliquen sin demora el marco ético mundial que ya está aprobado. Pero eso también forma parte del pasado porque no hablan de inteligencia artificial generativa, que es la creadora de estos conversaciones virtuales. La UNESCO moviliza a los ministros de educación de todo el mundo para una respuesta coordinada, ahora sí, a ChatGPT más reciente. Algunos países de América Latina que han recibido el apoyo de la UNESCO, Quito, por ejemplo, Ecuador, participa en un evento descubriendo el poder de la inteligencia artificial en la educación en Colombia. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile, con apoyo de UNESCO, inicia actualización de políticas de inteligencia artificial. Esto fue en los primeros meses de este año. Argentina implementa normativa con base a la recomendación global sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Y las universidades latinoamericanas, bueno, Forbes, el staff de Forbes publicó en el 2022 cómo las universidades de Latinoamérica se están adaptando a ChatGPT. Una plataforma que hay de universidades de América Latina, tienen algo allí que se llama, tienen algo en su página web que se llama el avance tecnológico. Los planes de estudio no pueden quedar intactos. Entiendo que la mayoría son universidades privadas. Esa misma plataforma o red tiene experiencias educativas de enseñanza digital, webinar sobre experiencias de enseñanza digital. No conozco yo que hayan plataformas de este tipo de las universidades, las grandes universidades o universidades públicas, yo prefiero llamarlas estatales, por caso venezolano, en el sentido que una cosa es el Estado y otra cosa es lo público. El Estado no es lo venezolano, es del Estado. Lo público puede ser, depende, y eso está dividido en muchas cosas, y luego está lo privado, pero no solamente en Venezuela, yo creo que puedo sostenerlo para distintos países. ¿Cuáles serán los pasos siguientes si todo sigue igual? Como acostumbrábamos, sí, lo acostumbraba y acostumbrábamos a usar en las escuelas de economía, el ceteris paribus, o algunos, con más pretensión, el business as usual. El primer paso sería la investigación de la inteligencia artificial acelera la competencia entre grandes empresas tecnológicas, llamadas GAFAM en Estados Unidos y BTAX, que son acrónimos de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Y véate, todas empresas chinas, empresas estatales,
100% estatal, que son Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Son totalmente distintas las cosas, pero ya veremos al final. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, dominar el mercado global de los chats estos, de las conversaciones virtuales, de la inteligencia generativa artificial para hacerlo, tener el monopolio de los chats virtuales. Pronto se desarrollará la inteligencia artificial capaz de simular emociones, en cuyo caso amenaza con eliminar millones de empleos con un buen nivel educativo en el mundo entero. Esto no le estoy metiendo temor. Eso es lo que yo he podido detectar hasta ahora personalmente, de lo que he leído y de las múltiples conversaciones que hemos tenido con el grupo multinacional sabatino. Les refería, estamos felices, que hay gente muy experta en esto, ¿no? Y entonces en algunas oportunidades hemos conversado de eso y por eso lo uso acá, citándolos a ellos como gente de personas, doctores de mucho más conocimiento que el mío. Pero las inquietudes persisten: eliminación de empleos, límites en sus usos, plagios y noticias falsas, cualquiera otro, una enorme cantidad. Tampoco estoy totalmente actualizado en esto, porque me interesa presentar la cosa. La inteligencia artificial representa una amenaza para la humanidad. ¿Quién dijo esto? Textualmente, frente en una, ¿cómo se llama? Hearing en español, una cita para que declarara ante el Senado del Congreso de los Estados Unidos, Alman, en inicios de este año, que el creador del chat GPT de OpenAI. Si lo dice él, vaya. Las referencias a este trabajo están allí, ¿no? Para hacer lo que encontré más recientemente, la Deutsche Welle, la BBC, un periódico español, La Vanguardia y el tema de la UNED. Otras miradas e inquietudes personales y que he podido recoger en dos veces que he hecho esta presentación y se va enriqueciendo. Yo les sugiero, honestamente, con la mejor de los deseos, adopten este tipo de prácticas en sus laboratorios o grupos de investigación, si son bastantes, para ir difundiendo entre ustedes mismos, entre colegas invitados, de manera no totalmente rígida, donde se pueden cometer errores, porque allí se pueden ir nutriendo los proyectos, los avances de los proyectos, mejor dicho, siempre y cuando no predomine el espíritu individualista vaya, que ha impuesto en la mayoría de nuestros países desde hace 30 años para acá. La mayoría, no todos, pero ahí está, de cada quien por sí mismo. Los asistentes virtuales se usan para búsquedas cuantitativas, también imágenes, tablas y estimaciones de otros propósitos. Los docentes e investigadores no deberían usar las respuestas de los asistentes virtuales sin sentido crítico. Obviamente, cuando digo no debería, está en el deber ser, no en el ser. Dependerá, pienso, de cada quien, hasta tanto las facultades, los departamentos, las escuelas y las universidades y el sistema docente del país y del mundo entero no adopte normas legales con sanciones severas. Pero, repito, nosotros en América Latina tenemos esa tradición de se acata pero no se cumple. Esto no es novedoso, todos ustedes lo saben. Eso solo se puede transmitir físicamente, para ir más lejos. Mayor carga laboral para jurados de trabajo y eventos académicos los serios que busquen saber cuando les llega un trabajo, por ejemplo, para una revista, para publicar un libro de una universidad que pase por una parte del repositorio, pues tienen que buscar otras plataformas para ver si están frente a un plagio de este tipo, en todo o en parte. Y los eventos académicos, sin duda alguna. Aquí va a haber muchísimo más trabajo. Es altamente probable que la mayoría de los docentes los usen, hasta que no se apruebe una norma obligatoria que diga, por ejemplo, este trabajo o este proyecto, este anteproyecto, esta tesis, etcétera, fue generada
con chat, con el chat GPT o con el chat lo que fuera. Yo eso lo dudo porque obviamente nadie va a ser vaya, tan tonto como para decir esto frente a un jurado, frente a un profesor que lo va a calificar, etcétera. Pero bueno, yo supongo que eso se va a utilizar muchísimo. Las empresas de inteligencia artificial y de asistencia virtual siguen usando datos de los usuarios fundamentalmente para hacer dinero. Lo vimos en la pandemia. Desde la pandemia para acá, en la pandemia y desde entonces para acá, estas empresas tecnológicas de los Estados Unidos, donde hay bastantes datos, el grueso de la mayor parte de sus ingresos provienen de datos vendidos, recopilados, enorme cantidad de datos segmentados y luego vendidos a empresas, a personas que quieren hacer negocios con sus empresas y marcas. La inteligencia artificial podría desarrollar armas inteligentes y alterar resultados electorales de un país. El caso más conocido fue el de Estados Unidos, con los hackers rusos. En la pandemia se aceleró el desarrollo del reconocimiento facial de contagiados y visitas para confinar los ambientes en espacio y limitarles su movilidad. Seguramente todos vimos los casos de China y los casos de Corea del Sur en particular, que fueron bastante dramáticos lo que vimos. El futuro de la inteligencia artificial en manos de empresas privadas monopolísticas globalmente y empresas estatales de gobiernos autoritarios como China y otros regímenes ya por ejemplo lo usan. Eso no van a hacer caso omiso a cualquier regulación que se adopte en Naciones Unidas o globalmente. Espero no haberlos defraudado tanto. Gracias por su presencia y paciencia, queridos colegas. Está. Bien, muchas gracias, Jesús. Primero que nada, ofrezco una disculpa. Se reinició mi máquina hace un rato que te estaba preguntando. Afortunadamente ya había terminado esa parte de presentación. Y bueno, aquí tenemos a Rosa Salia, a Alejandro, que ellos pues pueden conducir la sesión sin ningún problema, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy interesante esta plática que nos das. Yo creo que en cuestión más o menos de 50 minutos nos has hecho un resumen de algo que en el mundo está operando de manera gigantesca, como tú lo dices, y que pareciera ya no hay marcha atrás, ¿no? Pareciera que ya es una ruta que vamos a tener que aprender a vivir, a sobrellevar, etcétera. Yo veo que aquí hay una cuestión generacional también, ¿no? Porque a lo mejor las generaciones que pues ya vamos de salida o que incluso ya están fuera de los contextos laborales, de investigación, etcétera, los que estamos preparándonos para las jubilaciones, pues quizás vemos esto ya un tanto pues como cuento, ¿no? Ya como algo que estamos viendo, que lo viven nuestros hijos, que lo viven nuestros alumnos, pero lo vemos quizás ya un tanto lejano, ¿no? Yo ya no caería en situaciones de usar la cuestión de la inteligencia artificial, la investigación artificial para generar mis trabajos, porque pues de alguna manera mi ruta es otra. Pero yo sí veo que en la generación actual, ¿no? De los jóvenes, básicamente, pues este tipo de herramientas que se le podrían llamar así, pues generan esas dualidades que tú nos hablas en relación a que pues hay ventajas, ¿no? En términos de ambientes de comunicación, la facilitación, ¿no? De los aspectos laborales, pero también pues vemos graves riesgos, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a un mundo que hace rato tú decías hacia dónde se dirige. A mí me da idea que no hay a lo mejor una dirección exacta, porque la dirección la estamos construyendo nosotros día con día. Tú hablabas de que hay un algoritmo detrás o presente, un algoritmo que no comprende, pero que de alguna manera es alimentado por nuestros comportamientos de todos los días. Y todos los días, al momento de abrir alguna página específica, al momento de nutrir todos estos ambientes de búsquedas de información, etcétera, de platicar, ¿no? Con máquinas, pues creo que nosotros estamos nutriendo este algoritmo. Y eso pues me hace pensar que va a depender mucho de cómo es el comportamiento nuestro en este momento, qué uso le estamos dando a la inteligencia artificial,
sobre todo manejabas esa cuestión ética de las cosas, ¿no? Y hasta dónde va a llegar esto, pues dependerá, creo yo, es una opinión también personal, de cómo nosotros estemos alimentando este sistema, ¿no? No sé si de esto que comento tengas algún comentario en lo que están escribiendo las preguntas. Acabamos de manejar en el chat que quienes tengan estas preguntas, por favor, las realicen o pongan el símbolo de mano para darles este paso a ello, ¿no? Azalia, me parece que tú también tienes algo allá en Facebook, entonces si tú quisieras también comentar lo que hay en Facebook para que aquí Jesús nos arme pues un mayor argumento, ¿no? Hacia nuestras preguntas y dudas, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias. Como ya yo soy viejito, entonces voy a hacer y después se me olvidan las cosas. Y para hacer conversatorio, pues al fin y al cabo, yo tengo un par de comentarios allá a mi colega y amigo estimadísimo Rafael. El primero es que no, ¿cómo vas a estar de salida? Yo tengo ya 21 años, ya voy a pedir la jubilación de mi jubilación, solo que en Venezuela Por supuesto. sería 22 o $32, no sé recuerdo cuánto, pero no, máximo $32 mensuales, por tanto, por eso trabajo aquí privadamente, primera vez en mi vida. Me costó muchísimo hacerlo, pero a ver, no pierdo el deseo, el ánimo de saber, la inquietud por saber. Creo Sí, que desearía mantenerlo hasta que tenga uso de razón. Entonces, no, pues no, Rafa, no, déjate de bromas. Bueno, la segunda es que, mira, yo creo que se puede hacer, si ustedes quisieran, podríamos hacer incluso un seminario de esto, ¿no? Si me dan tiempito, pues yo he trajinado un poco esto. Yo no soy evidentemente especialista de esto, yo soy un diletante, para decirlo en términos claros y precisos. Vaya, mediocre. Cuando yo digo diletante me asumo como mediocre, yo no soy especialista. Pero es un tema que a mí me inquieta, me sigue inquietando. Yo creo que en América Latina la única manera, esa es mi utopía, la única manera de que se acabe este estado de cosas, este desarreglo, estas confrontaciones sociales, yo no sé si llegará, me temo que no, pero es mi utopía. Uno, educación de calidad gratuita para todo el mundo, pública y estatal. ¿Por qué lo digo? Yo fui un ejemplo de eso en mi país y en Francia. Yo no sé, en México entiendo que las cuotas, recuerdo yo, de la UNAM eran relativamente bajas y en un momento que las quisieron aumentar, los estudiantes protestaron y hasta mancharon, recuerdo un emblema y ¿cómo se llama? Un mural de esto de Siqueiro, creo que era en la biblioteca. Y una de las personas que yo conocía estaba pero indignado. ¿Cómo puede ser esto cuando esto es un bien nacional y tal? Bueno, los estudiantes que lo hicieron no pensaban así. En fin, eso en primer lugar y en segundo lugar la salud, ¿no? Si eso no se resuelve, esto continuará y sobre todo, digamos, la gente joven, humilde, con deseos rápidos de esta cosa de los influencers, seguirá siendo pasto el narcotráfico, de las bandas de narcotráfico en toda América Latina, de las bandas, qué sé yo. En fin, eso era, Rafa. ¿No? Pues sí, perdón por lo de vamos de salida, me refería a un plan más institucionalizado del trabajo, ¿no? Porque tienes razón, yo te conozco y no, tú eres de verdad, en mi opinión, un gran pensador, un intelectual, sinceramente, ¿eh? Y deja que lo diga abiertamente, porque ya sé que a ti no te gustan estas cosas, pero debo decirlo, la verdad. Gracias. Sí. Azalia, no sé si en la parte de Facebook me decías que había algunos comentarios. Pues hay felicitaciones para la intervención del doctor. Eh, Me permito leer uno de ellos, de Mario Alberto Omaña, que dice que es una gran presentación, soy abogado y estoy aprendiendo muchísimo, en buena hora, enhorabuena, perdón. Y bueno, hemos tenido, perdón, hemos tenido pues mucha respuesta también en el Face y aquí presencial, bueno, virtual, pero dentro del Zoom. Y de momento es lo que hay. Doctor, yo tengo una inquietud. Hace, no sé, más o menos una semana una persona que es investigador o investigadora me comentó, me dice, ¿por qué no metes, me urge enviar un artículo, lo que no he tenido tiempo de hacer, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué no lo metes a este chat famoso, ¿no? De inteligencia artificial y se lo sacas así, ¿no? Y ya te olvidas de preocupaciones. A mí honestamente dije, yo no sabía ni qué es eso hasta que ya me metí.
Y luego me comentó algo que no sé qué opina y es mi pregunta. Dijo, es que tarde o temprano nuestra profesión de docentes, de académicos, pues va a desaparecer porque nos va a sustituir esto. ¿Qué opina al respecto, doctor? Gracias. Bueno, a ver, eso lo tengo muy claro, ¿no? En mi universidad, en la Universidad de los Andes, permítame este elogio para la universidad, en los años 94, 96, si mal no recuerdo, ¿recuerdan ¿cómo se llama? Estas listas, plataformas que publican listas anuales de universidades en el mundo entero? Hay una de China, no recuerdo cómo se llama, y hay una que publica una universidad de Oxford, de Inglaterra. Bueno, entonces, en alguna de esas nosotros llegamos a estar en el puesto 671, que eso era altísimo, de 55.671, ¿no? Eso es enorme. Otra gente se burlaba, no, pero ¿qué tal? América Latina está en la UNAM, ¿cómo se llama? La Universidad de Sao Paulo, ¿cómo se llama? De Sao Paulo, la USP, etcétera, ¿no? Las colombianas y tal. Bueno, pero oye, 671 universidades de provincia. Es muchísimo para nosotros. Estábamos por debajo de la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad tecnológica, sobre todo de ingenieros de sistemas. Muchísimo, era imposible dar clase en la Universidad Simón Bolívar, tener un doctorado, y casi todos obtenidos fuera en el extranjero, en prestigiosas universidades, y la Universidad Central de Venezuela, que tenía un montón de profesores. Por tanto, bien comparado, nosotros estábamos muy bien, no superior a la Simón Bolívar, pero bastante bien para ser una universidad de provincia. Con una ventaja que tuvimos, llegamos a ser 3.000 profesores. De esos 3.000 habían 1.000 extranjeros. Por tanto, era una universidad cosmopolita. Y nosotros aprendimos de muchos de esos extranjeros. No todos eran investigadores. Unos se dedicaron básicamente a la docencia. Hacían docencia. Eso que repiten y repiten y repiten manuales, ¿no? Y los manuales se les ponen amarillos, o se les ponían amarillos en sus manos. Y nunca les decían a los estudiantes en general. Los que hacíamos investigación, en mi caso personal, yo siempre les planteaba a los estudiantes, bueno, este es el conocimiento hasta hoy que yo tengo, hay que avanzar para allá. Por eso digo para ir más lejos, ¿no? Hay que ir para allá, pero universal, de lo que yo sé, en esta materia de política de hidrocarburos y particularmente petroleros. Ese era, y más o menos el grueso de los investigadores en general también lo hacían, no todos, pero más o menos el grueso lo hacían. Digamos, gente bastante honesta con sí mismo y con los estudiantes, y se avanzó bastante. Voy a mencionar un caso en particular, un grupo relativamente pequeño de investigadores reconocidos de la facultad de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la universidad, creó una red interna para la universidad, la primera que se creaba. Luego crearon el fulano saber, el repositorio institucional para la universidad, y luego crearon uno nacionalmente, y por fin, bueno, se fueron de Venezuela, están en Colombia, están generando ahora eso para América Latina con empresas privadas. O sea, gente competente, y en otras partes gente bastante competente, que fueron el doctor Esteban Sira, que está ayer en el Tecnológico Nacional de Monterrey, en México. Es un tipo absolutamente competente a nivel internacional. Él es egresado del MIT, se jubiló en la universidad y ahora seguramente se va a jubilar de ahí también. Y se lo pasa, sus vacaciones lo pasa yendo a universidades de los Estados Unidos. Entonces, esa es una gente que yo creo que esa es la que podría, si se lo plantea, a empujar esto, porque es gente muy competente. El grueso de nosotros latinoamericanos, creo que lo que va a aumentar es la dependencia de este tipo. Es decir, usar las redes, usar los chats, y punto. Y los más deshonestos, pues no dirán jamás que lo están utilizando. Yo creo que se debe utilizar, pero, bueno, no puedes tomar todo lo que está allí como si fuese tuyo, ¿no? Sería deshonestidad, pero le puedes agregar. Eso te facilita mucho las cosas, ¿no? Me parece a mí, para cualquier tipo de trabajo, pero agregarle la especificidad de lo que uno está haciendo. ¿No es cierto? Y mira, no todas las respuestas, dependiendo de las preguntas, no todas las respuestas son de calidad. Hay unas que son pésimas respuestas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero yo creo que sí se puede utilizar, siempre y cuando se tenga esa conciencia personal crítica y agregarle a estudiar. Por ejemplo, esto que decía yo, un tema de una empresa en México, por decir algo.
en Oaxaca. Bueno, entonces hay una empresa tal o hay una comunidad indígena tal, yo quiero averiguar cómo es eso en la comunidad indígena. Bueno, ahora voy a meterlo en lo local. Y si no hay nada, eso el Internet no va a decir absolutamente nada. Si no hay nada científico, no hay nada que se haya avanzado en eso. Entonces me parece que sí, siempre y cuando se diga, y uno pueda decir, uno deba decir, para ser honesto, yo utilicé este chat, pero lo modifiqué y lo adapté a mi proyecto, me parece. Entonces sería mi sugerencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy interesante y sobre todo la parte ética, ¿no? Porque también puedes bajar mucha información, pero pues la parte ética de plagio y demás, también hay que estarla vigilando. Muchas gracias, doctor. Gracias. El espejo cuando uno se ve en la mañana, ¿no? Mirarse a los ojos, ay, qué pena. Qué Sí, vergüenza. exacto. Exacto. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Gracias, Rafa. No, sí, gracias, Azalia. Aquí no tengo más. No sé, al del público que está presente, ¿alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Creo que no. No, aquí no se observa nada. Pues no, entonces aquí dejaríamos entonces hasta este momento. No sé si... perdón, Alejandro, sí, adelante, Alejandro García, perdón. Eh, Doctor, considerando la experiencia que usted tiene y los vastos lugares a los que ha ido, sobre todo en centros de investigación y universidades, ¿cuál es tu experiencia en términos de los cambios o implicaciones que se están dando en términos de los procesos de enseñanza, sobre todo en términos de los posgrados? Esto lo pregunto porque generalmente nosotros como latinoamericanos siempre vamos atrás de la tecnología, mientras que en otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Japón, ya ellos conocen muy bien, están metidos en muchas de estas tecnologías, ya les han dado uso e incluso tienen regulaciones, cosas que muchas veces en nuestros países no sucede. Entonces, ¿qué tipo de cambios está, no sé si usted pueda decirnos algo así, qué tipo de cambios vislumbra, pero a nivel de la enseñanza, de los posgrados, en términos particulares, como experiencias que usted haya visto en otros lugares? Bueno, la primerísima es, bueno, sí, con mucho gusto. Gracias por la intervención, se lo agradezco. Bien interesante. A ver, en resumen, lo que yo he visto eh, por mi propia experiencia, desde que tuve acceso a Internet y tuve conciencia de lo que yo andaba haciendo, yo he utilizado, no con muchísima frecuencia, pero sí con una cierta regularidad, le voy a mencionar dos plataformas. Una, que seguramente ustedes conocen, la de Coursera. En Coursera, muchas universidades, tanto de Estados Unidos como de América Latina, México, Colombia, etcétera, que tenga gente que quiera meterse en eso, pero la universidad tiene que meterse. Entonces, si la universidad se mete, los individuos también pueden meterse allí a ofrecer sus cursos. Esos cursos tienen, como saben, los que la han usado, dos posibilidades. Una, si usted quiere obtener un diploma que en general es reconocido por la universidad, en caso tal de que el asistente, el estudiante quiera convalidarlo para obtener algunos créditos en maestría, doctorado, en general, las universidades lo reconocen. Si no se reconoce, pues digamos, eso es una buena carta de presentación hoy día para empresas. Esa es la primera. El segundo, luego, muy probablemente, y permítanme hacer una referencia a personas de mi país. Perdón. Dígame. No, Jesús, parece que hay algún micrófono abierto, pero no es para ti, creo que es alguien que está hablando. No sé dónde está. Entonces, Sí. lo segundo, permítame hacer entonces esta referencia a una persona de mi país. Digo, ¿por qué de mi país? Porque él es el presidente del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y desde que está al frente de la presidencia, esa plataforma de ellos, creada por ellos, que se llama edX,
que reúne a prestigiosísimas universidades de Estados Unidos, de Europa, etcétera, bastante prestigiosas, algunas no tan prestigiosas, pero en general destacadas, ofrecen unos cursos que son unas maravillas. Mi experiencia, doctor Villamizar, Jorge, es que cuando yo quiero aprender algo, ¿verdad? Y usualmente quiero, cada vez que me intereso en algo, en vez de comentarle, de preguntarle a mis colegas de la Universidad de los Andes, no porque les tenga desprecio para nada, ¿no? Sino pues yo me voy a los que han creado este asunto y me meto en un curso con ellos y me es muy fácil. A ver, le voy a relatar una experiencia. Yo un día encontré un curso que se llamaba Learning by Learning, aprender a aprender. Escúchenme bien, aprender a aprender. A mí me llamó muchísimo la atención la cosa, y esto es como es, esto qué, cómo así, como dicen los colombianos, ¿esto es qué? Bueno, es una profesora reconocida, también destacada investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles, que enseñaba cómo el cerebro aprende a aprender y utilizaba una imagen, o utilizó una imagen. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Sí, te estamos escuchando, sí. Sí, Espero no aburrirlos. Estaba utilizando una imagen, ella, de Salvador Dalí, porque ella se preguntó por qué Salvador Dalí crea tantas figuras así extrañas y tal, y ella lo entrevistó, pero el hombre no le quiso decir. Siguió averiguando y descubrió que él utilizaba un manojo enorme de llaves. Y cuando se iba, se estaba durmiendo, estaba dormitando y ya casi iba a dormirse, en ese momento se le venía la imagen. Entonces, como se iba, esos segundos entre dormitar y pasar al sueño, se le caían las llaves y de una vez se despertaba y agarraba lo que tuviera en mano a dibujar. Bueno, en mi caso, yo recuerdo, estaba en un seminario allá en la Universidad de Sao Paulo, tuve una semana y estaba a las 5 de la mañana, iba a presentar una conferencia ahí, sí, en el doctorado de energía y tal, de energía de la Universidad de Sao Paulo, que eran puros ingenieros, habían unos economistas y gente formada en ciencias sociales de alto nivel, pero básicamente gente que me era respetable. Estando a las 5 de la mañana en el hotel, me puse a revisar, así como hace rato, la presentación, y se me vino a la cabeza una idea, una luz. Yo dije, ¿esto es qué? Era lo que yo andaba siempre buscando de lo que yo quería hacer como tesis doctoral, al más alto nivel, doctorado de Estado en Francia. Lo que se llama el hilo de Ariadna, utilizando el símil aquel de la mitología griega, que van a casa a buscar a alguien y encuentra el hilo, la punta del ovillo, y la diosa le dice, la diosa le susurra, bueno, si quieres llegar allá, sigue el hilo hasta que llegues allá, pero que el ovillo no lo pierdas, la punta. Y luego regresa y saldrás, porque era complicadísimo salir. Muy bien, yo ahí, y en estos días me ha pasado también esos luces así, oye, pero esto no lo había visto, pero lo veo así de esta manera, qué sé yo. Eso para mí es muy importante, ¿no? Si uno tiene eso, bueno, hacerle caso a eso y luego, por ejemplo, un conversatorio, la gente que está trabajando, un conversatorio con los colegas, ameno, distendido, etcétera, a ver qué piensas, si es que no hay ese espíritu, no se ha apoderado de nosotros, de ustedes, ese espíritu absolutamente individualista, ¿no? No, yo voy yo, solito, no los demás. Yo no creo en eso, pues creo que uno siempre recibe ayuda y de gente que es honesta, uno ayuda y lo van ayudando a uno, incluso críticamente, incluso críticas ácidas, eso no sirve, o sí, mira, pero mira esto otro, mira aquello otro, etcétera. Yo creo que eso a mí me fue muy útil en mi vida, toda mi vida académica universitaria. En fin, hay universidades, particularmente en los Estados Unidos y en Inglaterra y Francia, que yo sé que han abierto, ¿cómo llaman ustedes? La malla curricular, el pensum de estudios, ¿cómo lo llaman? Bueno, cuando un estudiante ingresa a una maestría o a un doctorado, entonces tiene que hacer un conjunto de materias. ¿Cómo se llama eso? Malla curricular. La malla curricular. Bueno, muy bien. Entonces, probablemente en la mayoría de los casos es
hacen obligatorio por parte de los docentes o de los investigadores que están dando clases del programa 2 o 3 materias, las fundamentales, las que tienen que avanzar. El resto les abren la posibilidad, dejan a los estudiantes en libertad para que incorporen materias de otras facultades, de otras escuelas, de otros programas que tengan colaboración con esto, donde haya colaboración interdependiente. ¿Por qué? Porque confían, por ejemplo, ¿en qué? Quizá ustedes sepan, estén al tanto de un descubrimiento que hizo la física ya hace tiempito, ¿no? Que es lo impredecible, y por tanto, al estar frente a lo impredecible desde el punto de vista físico, científico duro, pues obviamente en ciencias sociales todos sabemos que mucho, mucho peor. Las ciencias nuestras no son exactas como la ciencia física, y el que crea eso, pues yo creo que tiene que irse para otro lado. Incluso los economistas que utilizan matemáticas y modelos, y no. La situación, por ejemplo, del capitalismo estadounidense, para hablar política, claro y pelado, no hay ni ningún otro país que tenga esas condiciones. Ninguno. Porque en los Estados Unidos no habían propietarios de nobleza, así como había en Europa, clero, etcétera. Unos propietarios privados del suelo, ¿verdad? En los Estados Unidos, si eran propietarios eran las etnias, y eso lo aniquilaron en buena medida, hasta que los metieron en las reducciones, y les quedó un territorio extensísimo, Sí, pues yo lleno no de sé qué todo. más Bueno, dinero se no sé. metieron en México, etcétera. Perdón, otra. Sí, otra intervención. Entonces, continúa, Bueno, compañero. muy bien. Se metieron ahí, entonces son unas condiciones únicas de Estado pequeñito y el individuo al máximo. ¿Dónde se dan esas otras condiciones? En ningún otro país. Europa tiene una fortísima intervención del Estado todavía hoy día, todavía hoy día. Francia, por ejemplo, nunca privatizó su programa de electricidad nuclear. Se asoció con Inglaterra y lo producen entre ellos dos. Son países neoliberales, pero nunca cedieron. México, que adoptó también, bueno, nunca cedió nunca cedió a la privatización total de Pemex y de otras, ¿no? Pero entiendo que la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Los países del sudeste asiático, ni se diga, ninguno, todos han hecho una fortísima intervención del Estado, fortísima, a través de programas heterodoxos, normalmente de gobiernos autoritarios, militaristas, casi todos. Y el caso que a mí siempre me gusta mencionar, porque leí algunas cositas de él, muy interesante, Corea del Sur. En los años 60, nosotros, Venezuela, estaba muchísimo más avanzada en términos de crecimiento económico y crecimiento económico per cápita que Corea del Sur. 20 años después, Corea ya había despegado de Venezuela. Hoy día ni se diga, obviamente, pero ahí hay todavía una fortísima intervención del Estado, porque hay empresas esas que llaman APP, asociaciones público-privadas. Esa la planteó el que marcó el rumbo de Corea del Sur. Yo les sugiero a quienes interesen todavía en este tipo de cosas, que ya en las escuelas de economía eso se ha obviado, el tema del desarrollo, uno de la madre, digamos, ¿cómo se llama? De la economía esta, predictiva, una rumana muy reconocida en la época, que hizo, ese es Corea del Sur, es el fin del tema del desarrollo desde el punto de vista académico. Excelente libro, excelente artículo, excelente. ¿Cómo echa el cuento de Corea del Sur cuando el mandón, el autoritario, tomó el poder y dijo, bueno, vamos a aplicar esto de los Estados Unidos, sin duda alguna que recibió una ayuda de los Estados Unidos, pero lo demás se aplica esto y esto y esto. Metía presos, los sometía al escarnio público a través de la televisión. Iban presos, y a los que cumplían las metas que tenían, que las decía anualmente, los favorecían, dándole más dinero, financiamiento, etcétera, abriendo mercados. Segundo, ese es un país que se creó básicamente como plataforma para exportar. Los países nuestros se crearon como plataforma para importar, producto de esas relaciones de dependencia de los años 60. Muy bien. Entonces, el capitalismo dependiente de América Latina, pues se parece mucho al de África también, ¿no? Entonces, quien pretenda que la economía esta de los modelos y tal, cuantitativa, matemática en extremo, hay que aplicarla, como decía un egresado que pasó por universidad estadounidense, pero no hizo nada.
de títulos, decía, lo que hay que cambiar es la realidad para aplicar el modelo. Pero bueno, es un país petrolero. El petróleo es del Estado, teóricamente, en principio era nacional, es decir, era de todos los venezolanos. El Estado llegó con el chavismo y decidió que era el Estado. Ah, bueno, se acabó. Listo. Ahí es el que manda y punto. La demás gente no tiene nada que decir. Pero donde es nacional, como por ejemplo en México, no, pues la gente puede decir y se reúne a decir y tal. Yo no sé si AMLO tomará en cuenta lo que diga la gente o no, ¿no? Pero en todo caso, me ha llamado muchísimo la atención que tiene todavía como 50 y tantos, 60% de popularidad. Lo están haciendo bien para la mayoría de la gente que la engañan. Yo no sé, ¿no? Tampoco la gente es tan tonta, ¿no? Y particularmente en México, el pueblo tampoco es tan tonto. Yo escuché algunas expresiones populares que no me parecieron de gente particularmente tonta. Al contrario, puede ser que no sean educados, pero son inteligentes. En fin, eh, si eso es así, pues obviamente en ciencias sociales usted tiene que, de pronto hay un estudiante muy bueno en las materias cuantitativas de economía, pero también le gustaría leer, le gustaría profundizar poesía. Bueno, abrirle literatura en algunas de las materias con buenos especialistas en universidades, en una facultad, de su universidad que dé esto, o alguna otra cosa, física o qué sé yo, todo eso va a ayudar. Oye, y eso yo creo que hay que estar bien consciente de eso, pero uno tiene que entender, los profesores, los investigadores tienen que entender que si eso lo aplican las ciencias duras, bueno, las ciencias sociales que a mi juicio personal, como lo he explicado, son ciencias exactas, o que va, pero son ciencias muy especulativas. Entonces, con más razón. Y abrirse a otros países muchísimo más todavía. Yo creo que a nuestras universidades le hace falta eso, abrirse a otros países e incorporar la cosa digital adicionalmente, me parece. Eso es lo que he visto. No sé si esto le satisface su inquietud. Doctor Sí, Jorge. muchas gracias. Muy interesantes comentarios. Está un colega de la ULA, Henry Vargas, el rector de la ULA. Sí, hola, Jesús, ¿sí? Ya. Sí, que está un Eh, colega de la ULA, Henry Sí, Vargas. exactamente. Iba a comentar, tenemos un par de participaciones más. Una sí, precisamente, Henry Vargas, y otra que está en el chat. Le vamos a dar paso a Henry, que tiene la mano levantada desde hace mucho, y luego a Salia nos va a hacer el favor de leer la última pregunta que está en el chat. Por favor, doctor Henry. Bueno, mira, básicamente mi experiencia de 43 años en la docencia universitaria y de alguna manera participé de algunos de los fenómenos que ha explicado nuestro amigo Jesús Mora. Creo que es importante porque hay problemas comunes, hay especificidades en cada uno de nuestros países latinoamericanos, pero en algún momento en un grupo de investigación en el que participo con el doctor Jesús Mora, discutíamos que básicamente es un problema de valores, de ética, que básicamente son el soporte de cualquier desarrollo. En algún momento comentábamos cosas como que cuando ustedes ven el papel moneda de los países asiáticos, los símbolos que aparecen son universidades, jóvenes en clases, todo una visión hacia el futuro. En cambio, nuestro papel moneda hace una evocación de los héroes de las guerras de independencia, de toda una serie de cosas del pasado que definitivamente debemos deslastrarnos de esas posiciones sin necesidad de establecer, olvidar lo que son nuestras raíces, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay realidades. Yo tuve la oportunidad en mi vida activa, en este momento estoy jubilado de la universidad, aunque sigo participando de actividades en investigación, precisamente una en grupo con el doctor Jesús Mora, y sencillamente creo que debemos enfrentar dos realidades. Mi experiencia es que en nuestro país
un alto porcentaje, mucho mayor del que debería ser, los docentes universitarios no tienen ninguna experiencia profesional en sus áreas de competencia y por lo tanto la educación está muy sesgada a formar a nuestros estudiantes a imagen y semejanza, y profesores universitarios van a ser muy pocos, un porcentaje mínimo. Y eso, ligado a la situación de que estamos aislados de esa interrelación entre el mundo económico de las empresas que requieren de nuestros conocimientos y de nuestros desarrollos, hace que tengamos dificultades en entrelazar. Yo siempre he dicho que las ciencias sociales son las ciencias duras, porque las otras son exactas. En cambio, las nuestras son especulativas y dependen mucho de la interpretación que podamos hacer de una realidad. Y que los modelos, como en algún momento indicaba Jesús, el ceteris paribus que usamos los economistas, yo soy economista, por supuesto, si todo permanece igual y muevo solamente la variable que me interesa, pues ese resultado absolutamente nada que ver con la realidad. Y entonces nuestra explicación se cae. Pero básicamente, no sé la realidad de otros países, pero en Venezuela el retraso que hemos sufrido ha permitido que muchos de nuestros docentes universitarios, de nuestros investigadores, estén ausentes del desarrollo tecnológico. Y por lo tanto, habiendo oportunidades en el mundo globalizado, en el campo internacional, no están en capacidad de aprovecharlas, lo cual es una gran desventaja y que debería ser parte importante del esfuerzo que debemos hacer en el rediseño. En este momento, en Venezuela estamos en una discusión, y en varios grupos en los que yo participo, en una discusión de cuál es la universidad que debemos desarrollar hacia el futuro. Porque en Venezuela vemos una contradicción muy importante. Los tecnológicos quieren formar licenciados y las universidades formar técnicos. Y esa división tiene que estar bien diferenciada, porque en este momento el auge de lo que se llama la certificación de competencias, no hay profesionales sino personas competentes en ciertas áreas que de alguna manera responden a los requerimientos del sector económico del país. Tiene que ser visto de una manera bien seria para lograr que eso se incorpore a nuestro pensum de estudio, que sean capaces de establecer los requerimientos. Yo tuve la oportunidad de participar en los grupos de trabajo interdisciplinarios para la creación de las redes académicas de la Universidad de los Andes, que en 10 años permitió pasar de ser la última universidad de las autónomas en materia de informática pasó a ser la primera. Pero la crisis económica que hoy nos enfrentamos, pues prácticamente hemos perdido mucho terreno. Entonces, son elementos que tenemos que tomar en cuenta. No es una situación absolutamente individual o de impulsos o de cuestiones que pensamos que puedan ser importantes, sino cuál es la realidad que tenemos, cuál es el destino que muchas de las personas, porque en nuestros países la mayoría de los estudiantes escogen una formación profesional porque en la familia hay muchos médicos, entonces yo quiero ser médico, porque yo admiro a fulano de tal, pero no hay ese seguimiento en relación con las aptitudes y actitudes de las personas en toda su educación básica para establecer cuáles son las potencialidades donde puede desarrollarse mejor. Entonces, a mí lo que me parece importante es que, si bien es cierto, hay temores acerca de cómo la tecnología puede suplantar
el trabajo humano, que hasta hace poco era solamente en cuestiones de carácter mecánico, pero que ahora se está hablando de la sustitución del trabajo intelectual del ser humano, nosotros deberíamos ver con mucho cuidado, y me gustaría tener la opinión de Jesús en relación con esto, que muchas veces logramos desarrollo. Yo participé de una empresa universitaria que fabrica prótesis de traumatología y desarrollamos varios productos para el tratamiento de dolencias que no existen en el mundo desarrollado. Y por lo tanto, las grandes transnacionales que se dedican al mercadeo de este tipo de instrumentos no estaban interesados en vender, en desarrollar o invertir en el desarrollo de productos que solamente en países pobres, atrasados, sin mucha capacidad de adquisitiva, pudieran hacerlo. Pero nosotros logramos cubrir un nicho que permitió el desarrollo de otros trabajos que pudieran resolver problemas reales de nuestra sociedad. Entonces, ese mundo globalizado donde estamos obligados a insertarnos de la mejor manera posible, deja todavía espacios y nichos donde hay desarrollos propios de nuestra realidad y que muchas veces son comunes en nuestra región latinoamericana, y me gustaría tener la opinión en relación con este punto. Gracias. Soy venezolano. En la Universidad Católica de América, voy a mencionar a tres, Bernard Momer y Kemp. Pues lo que descubrí, cada uno por su lado, que se había dicho en general en Venezuela sobre petróleo, a partir de las ciencias de economía política, sobre todo con una carga marxista, y la otra, políticos, hablando sobre economía, sobre la política petrolera, estaban equivocados, que había otra visión que nosotros pudimos aportar a través de los estudios sobre la renta del suelo clásicos, tanto de Smith Ricardo como Marx, que fueron unos aportes importantes, y eso pues significó un aporte importante para Venezuela, que lo dio la universidad, y que se terminó en tres palabritas. Dos palabras quedaron en Venezuela, pero son tres, que es renta petrolera internacional, porque son transferencias internacionales sin dar nada a cambio, igual México, cuando México fue exportador de petróleo. Entonces, la gente terminó siendo renta petrolera, ni sabe ni les interesa. Yo creo que ese es el aporte universitario. ¿Quién creó eso? Eso no, ¿para qué? No, todo el mundo habla de eso y nadie se le ocurre pensar en la vida diaria dónde creó eso. El gobierno también habla de eso. Entonces yo creo que eso fue un aporte, ¿verdad? Igual pues, me imagino que puede ocurrir en las localidades, en los pueblos, en los estados en los que ustedes, en el medio ambiente en el que ustedes viven, digamos, de pronto hacer cosas interesantes que pueden darle un aporte al avance del conocimiento universal, porque, bueno, a ver, con esto termino. Yo en Venezuela supe de alemanes, por ejemplo, ya saben cómo son los alemanes, ¿no? Metódicos, que iban a estudiar temas de Venezuela, en Venezuela. Pero conocí venezolanos que en Francia estaban estudiando temas de Venezuela en Francia. Oye, imagínense eso, ¿no? Y mexicanos allá en Inglaterra, etcétera. Y peruanos, pues claro, para los profesores es la maravilla del siglo. Tienes una persona medianamente preparada y él termina de prepararlo a que le dé información, se la trae, que se vea cómo se las apaña para traer información, que es un rollo eso, encontrar esa información y molestar a los amigos, la familia, etcétera. Búscame el informe de la Comisión Federal de Electricidad, de las mariposas, ¿cómo se llama? Monarca, mientras yo estoy en Alemania o por allá en Inglaterra, mamá, el amigo, búscame el informe último de las monarcas y tal, y llega y le da uno la información a estos profesores que son, o sea, no es que sean unos aviones, es que están muy interesados en eso. A partir de lo que tú bien le das, pues ellos montan sus hipótesis bien fundamentadas con 20, 30, 40 tesis importantes sobre eso en el mundo entero. Entonces, bueno, con base en esas tesis arman sus
sus estudios que le pueden merecer un sitial de honor. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero yo no sé si será este cuento cultural que no nos logramos desprender todavía, pero me parece que eso es importante. Y lo otro que quería decirle es lo siguiente, como universidades, no sé si ustedes son de universidades públicas, es decir, estatales en definitiva, como universidades públicas estatales financiadas por impuestos en general, yo no sé si habrán subido las cuotas de esas universidades o no, no tengo idea, en relación con los ingresos de la persona, pues yo creo que estamos obligados a darle a la sociedad, si la sociedad le pagan más o menos bien, no sé, si más o menos bien le paga para vivir decente relativamente, pues bueno, un aporte para la sociedad es abrir las universidades, abrir el conocimiento, crearle, por ejemplo, darle la posibilidad de buenos cursos a, qué sé yo, mecánicos, cómo se afina un motor, en nuestro medio, cómo se estudia la comunidad, qué variables se pueden utilizar en la comunidad para hacer un mejor estudio de la comunidad, para mejor conocer las comunidades, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que eso es un aporte fundamental que se puede hacer. Hay que cualquiera, por ejemplo, que quiera estudiar, qué sé yo, no sé, una cosa de esta, un vaso, y bueno, entonces él sabe que cómo hacer el asa, la oreja esta, pero no sabe cómo hacer esto. Bueno, que la universidad le ofrezca eso y él ya tiene, ¿no? Como ocurre mucho, pues. A mí lo que me interesa es armar mi propio pensum, mi propio currículo. Yo junto esta materia con esta gente, con esta otra gente, con esta otra gente y armo eso. Eso es un poco el mundo hoy en día. Y si se hace con otros colegas de otras universidades o de la misma universidad o de otras universidades, que se tenga confianza para ampliar el currículo, para ampliar el scope, la visión del estudiante, del doctorando, mucho mejor, pues. Eso sería. Sí, bueno, sí, muchas gracias también. Y vamos a dar paso a la parte de Facebook y del chat. Azalia tiene ahí algunos comentarios y creo que una pregunta específica. Y si ya no hubiera más, con esa pregunta incluso cerraríamos ya esta parte, ¿no? Sí, adelante, Azalia. Muchas gracias. Pues muy de acuerdo con lo que dice el doctor Henry. Agui Pau dice felicidades por la aportación del doctor Henry Vargas, bastante puntual y fundamental su opinión. Debería de ofrecer alguna ponencia sobre el tema de educación superior y de posgrado en el contexto. Pues si nos acepta la invitación, con todo gusto. Tenemos a Sí, nuestro ponente del siguiente mes, ¿no? Sí, para festejar nuestro primer año de vida en el seminario. claro. Y pues si nos acepta con todo gusto, muchas gracias, Agui. Y Jorge dice que me parece que la inteligencia artificial nos remite nuevamente al tiempo y sus efectos. Y bueno, muchas felicitaciones y muy buenos comentarios sobre su participación, doctor Mora. Y la pregunta la hace Fer Chagoya, que dice, una pregunta que nos hicieron y no supe cómo contestar es la de cómo en un futuro al ser humano podría superar a la inteligencia artificial. ¿Me podría ayudar con esto? Gracias. Sí, gracias. Tampoco sé cómo contestarla, pero voy a decir algo. No, estoy consciente que todavía no han incorporado, me parece que no han incorporado las emociones en que se conozca públicamente. Pero yo he visto, lo vi con este profesor de la Universidad Complutense. Él una vez mostró una imagen de una persona que había sido 100% creada con inteligencia artificial. Yo fui testigo allá en Inglaterra, porque estuve allá por mala suerte, cuando, no sé si recuerdan el tema de la vaca loca. Sí. Eso se originó ahí en Gran Bretaña. Por tanto, nos dijeron no coman carne inglesa en ninguna. Hoy yo deseaba comer. En la esquina habían unas carnicerías. Uy, aquellos pedazotes de carne. ¿Quién comía carne entonces? Nosotros nos daban carne brasileña allá en el comedor de la facultad. ¿Quién comía carne? Comían la gente que tenía 70 años, pues decían, si da dentro de 15 años, ya yo estoy listo. Pero soy consciente de eso, de la vaca Dolly, además que habían creado la oveja Dolly, una oveja exactamente igual que la otra. Estoy hablando del 97, se supo. ¿Dónde estará eso avanzado hoy? El tema son las emociones, según me han comentado esta especialista puertorriqueña, especialista en ciencias de la comunicación y la información, y una colega mexicana tiene un doctorado
de psicología en la Universidad de París, que dijo, en el tema de las emociones, ella tiene todo un cuento ahí del tema de las emociones desde hace siglos para acá, y bueno, en eso andan, en eso andan. Probablemente ya algunos lo tengan desarrollado, ¿no? Pero todavía no lo están utilizando. Sin embargo, si ustedes utilizan esa plataforma que se llama Midjourney, Mid Jornada en español, y Journey en inglés, toman una foto y a esa foto verán cómo le van cambiando todo, absolutamente todo, la imagen, el cabello, el color del cabello, el color de... Es una cosa impresionante, realmente impresionante, que se lo utilizan hoy día para hacer portadas de libros digitales, de textos digitales. Con alguien que sepa de esto, muy bien, quedan unas bellezas. Muy bien. Entonces yo entiendo que no, todavía públicamente, pero me atisbo a señalar que en máximo 5 años eso ya estará listo. Una vez que se haya listo esto, ahí, a correr. Cualquier persona que tenga medianamente, que sea medio conocido, pues obviamente lo van a invitar. Y entonces imagínense, ¿no? Imagínate, Rafa, que te inviten a ti, que tú seas medio conocido y piensen que tú tienes dinerito, ¿no? Y le digan a tu esposa o por ahí alguien, una señorita, que tú le gustes, que tú le traigas, y quiera tener algo contigo y te crea una cosa de esa y se la pone en el teléfono de tu esposa. Tú abrazado con otra señorita. Claro. O viceversa, doctora Salea, o Ana Yancy, o Jorge. ¿Ah? Eso puede ser, hablando en términos de estos pequeños personales. Imagínense ahora en términos de política, de elecciones, etcétera. Y en términos mundiales, globales. Una vez que esté eso, por eso es que ha dicho este mismo Altman, repito, es una amenaza a la inteligencia artificial. Bueno, ¿quién le puede poner coto a eso? Los gobiernos obviamente con leyes, pero los políticos están pensando en otra cosa, en general, ¿sí o no? Ese es pero bueno, a ver, si uno puede, pues tratar de... Nosotros pues utilizaremos lo que podamos, ¿no? Pues yo no me voy a poner a crear cosas de esas, ¿no? Ya para mí es un esfuerzo utilizar todo esto, tratar de hacer el esfuerzo de aprender esto, que para mí era como chino, pero bueno, poco a poco uno va, pasito a pasito uno va. Eso sería mi respuesta, doctora Azalia. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante, de verdad. Bueno, de acá de Facebook ya no tenemos ninguna pregunta y ya no tenemos más comentarios. Muchas gracias. Un último comentario. Lo último que creo que se me ha olvidado decirlo, es que ya hay inteligencia artificial de esta que ella misma se autorregula. Imagínense eso, ¿no? Ella misma se autorregula. Ella misma sabe para dónde dirige. Cuando tenga las emociones, ya sabe que la doctora Azalia habla de esta manera. Imagínense que pase un audio suyo en la escuela, en el laboratorio, o a su esposo, o a sus hijos, o a su mamá. Sí, así Qué es. terror. Ahí lo dejo. No, sí, sí. Sí, muchas No, gracias. sí, tienes toda la razón. De hecho, la delincuencia organizada está utilizando la inteligencia artificial para sustituir la voz de las personas, llamadas de auxilio, etcétera. Y vaya, pues hay quien sí lo entiende y lo sabe usar, ¿no? Nosotros en las universidades creo que estamos cayendo en una trampa del acomodo científico y realmente, pues a lo mejor, como bien decía hace rato Henry, somos eh, profesores todavía no capacitados, ¿no? Y los alumnos, como bien decía, pues vienen detrás sin, sin entender también, ¿no? Muchas cosas y lo vemos aquí, ¿no? Vemos la discusión centrada en las personas ya adultas, mayores, que estamos preocupados por lo que viene. Yo veo una juventud que no se preocupa, que utiliza las cosas, lo sabe mover, lo maneja, según pues las reglas, las leyes que entienden, pero creo que está careciéndose de esa sensibilidad social. Creo que poco a poco la estamos perdiendo. Por ahí en algún otro evento parecido a se hablaba desde una perspectiva antropológica, ¿no? Que el futuro que se viene con este uso de las tecnologías y la inteligencia artificial, pues es precisamente una descomposición social, porque actualmente se está utilizando en mayor medida el privilegio de solo la vista
¿sí? Y el tacto, si acaso, pero solo para tocar, ¿no? Las teclillas, bueno, ahora ya ni son teclas, ahora son pantallas, ¿no? Cuando el desarrollo social se tiene que vivir desde el uso de todos los sentidos. Hoy vivimos un mundo de bits, ¿no? De bytes, etcétera, y ya no de abrazos, de besos, todo eso está perdiendo. Entonces pareciera que un futuro que se avecina, pues proviene sobre todo de esta descomposición social, o de un nuevo entendido social, más bien diría yo, ¿no? Una nueva forma de interpretar la cuestión social a la distancia y bien, pues así es como viene esta situación, ¿no? Pero en fin, pues el tema bastante interesante, Jesús, ahí me da mucho gusto de verdad haber compartido esta sesión, esta mesa de trabajo contigo, el volvernos a reencontrar, seguramente no será la última vez porque estamos todavía pendientes de incluso incorporarte a la red de innovación y emprendimiento que ya Salia comentó al principio de la sesión. De igual manera, para todo el público que nos escucha y que en determinado momento quisiera ver las bases de cómo participar en esta red, pues con todo gusto acercarse sobre todo con la doctora Salia para crear algunos enlaces por ahí, algunas cuestiones que posiblemente podrían limitar o no, pero por ahí va la situación. Pues si no hay más, Azalia, por el lado tuyo, entonces, Alejandro. Perdón, Rafa, Sí, nada más hay un comentario de Ana Yancy que sí. dice totalmente de acuerdo, una necesidad la capacitación como docentes, recordando que los seres humanos son quienes usamos la tecnología y que debe hacerse en forma reflexiva y responsable. Felicidades por esta excelente exposición. Eso sería todo. Gracias. No, pues sí, pues muchas gracias. Sí, lo que veo, Ana Yancy, una colega de la UAMX también. Gracias por el comentario. Y bueno, pues si no, si me lo permiten, si Alejandro también ya no tuviera más algo de su parte, para dar lectura a la constancia correspondiente. Alejandro, Azalia, ustedes me indican. Bueno, pues también a nombre de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla agradecemos la presentación y esperamos que no sea esta la primera, sino que haya más oportunidades de vincularnos y de seguir intercambiando puntos de vista. Gracias, doctor Rafael. Gracias. Sí, muchas gracias. Esto, Rafa, Sí, ya no hay ningún otro muy bien. comentario. Pues agradecerle a los doctores por su participación, por sus comentarios y pues esperamos que no sea la última vez. Gracias. Muy bien, bueno, entonces me voy a permitir dar lectura a la constancia correspondiente que le haremos llegar a Jesús en los próximos días, solo que recuperemos ya las firmas correspondientes. Y dice así: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Red Internacional de Colaboración en Temas de Innovación, Emprendimiento y Competitividad para el Desarrollo Económico y Social, de la Facultad de Economía, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, otorgan la presente constancia al doctor Jesús Mora Contreras por su valiosa participación como conferencista ponente en el taller intitulado La Investigación Artificial y la Investigación de Ciencias Sociales, Ventajas, Riesgos y Constreñimientos, en el marco del Seminario Permanente de Investigación sobre Economía y Ciencias Sociales, UAMEX-UAM, Teoría y Práctica, llevado a cabo el día de hoy, 25 de agosto de 2023. Firman para ello la directora de la Facultad de Economía de la UAMEX, la maestra Sandra Ochoa Díaz, y la licenciada María de los Ángeles Fernández Domínguez, quien es directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. A la distancia, Jesús recibe un gran aplauso. Estoy seguro que si este fuera un evento presencial, los cuales seguramente extrañamos mucho, el aplauso pues duraría bastante tiempo, ¿no? Para ti. Pues muchas gracias, enhorabuena, como lo dijeron hace rato. Y bueno, pues esperemos seguir viéndonos aquí. Muchas gracias a todo el público, la gente de la red que nos estuvo acompañando, de Morelos, estuvieron conectados aquí varias personas de la red, de otros lugares del mundo también, como Henry, Jorge, tú no eres de otro mundo, pero Oaxaca a veces lo parece, entonces así es. Pues muchas gracias a todos, Gaby Pérez, Juvenal, gracias, Ana Yancy.
Y bueno, pues aquí esperemos vernos, estaremos mandando la convocatoria del siguiente evento. Y bien, pues muchas gracias por su participación. Hasta luego.